Bueno, buenas noches, bienvenidos al séptimo módulo de nuestro diplomado. Me presento nuevamente, soy Víctor Manuel Juárez, seré su instructor en este módulo. Voy a compartir mi pantalla para que todos veamos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, me van diciendo por favor si ya se ve. ¿Ya logran verlo? Sí, maestro, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es que nuestro módulo se llama Análisis de problemas y toma de decisiones, ¿va? Estamos en el diplomado de gestión de los líderes de enfermería. Entonces, nuestro módulo 7 se llama Análisis de problemas y toma de decisiones. Y me parece que con todo lo que han visto dentro del diplomado, ustedes pues ya han obtenido gran información, muchos datos, muchas estrategias, seguramente se han dado idea de mucho de qué es lo que tienen ustedes que hacer, ¿verdad? Para poder llevar a cabo de mejor manera su liderazgo dentro de sus áreas de trabajo en enfermería. Y una de las áreas que son más importantes y que seguramente no venimos aquí a descubrir el hilo negro, porque ustedes son de las áreas que más problemas tienen que resolver y que más decisiones deben de tomar. ¿Verdad? Eso ustedes ya están acostumbrados, ya saben que así es, ¿no? Quizás algunos de ustedes me digan, oiga, pero no, yo no termino de acostumbrarme a analizar problemas y tomar decisiones, es un trabajo complejo, bla, bla, ¿no? Claro que es un trabajo complejo, por eso es para líderes de enfermería, es decir, el análisis de problemas y la toma de decisiones, pues sí son actividades complejas que deben, y además son habilidades que deben desarrollar los líderes de enfermería, cualquier líder, pero los líderes de enfermería sobre todo, ¿no? Entonces, sí es importante que pongamos mucho énfasis, mucha atención en lo que vamos a hablar en la toma, en el análisis de problema y toma de decisiones, por favor. ¿Vale? Entonces, voy a ir avanzando. El objetivo de este módulo es que ustedes conozcan y sean capaces de aplicar algunas técnicas de solución de problemas y toma de decisiones que potencialicen el logro de los objetivos de trabajo y mejoren el servicio al cliente, ¿no? Entonces, hay que ser capaces y para ser capaces, pues tenemos que conocer las técnicas que nos podrían ayudar a solucionar problemas y a tomar mejores decisiones. Todo esto, evidentemente, enfocado a mejorar el servicio a nuestros clientes, a nuestros pacientes, ¿vale? Nuestro curso, como los cursos del diplomado anteriores, tiene una duración de 2 semanas. La primera semana vamos a ver la importancia de la toma de decisiones y la segunda la resolución de problemas. Siempre que hay un nuevo curso, ¿verdad? Un nuevo módulo, me gusta poner pues una frase que nos aliente a seguir adelante, ¿no? Y la frase que elegí para este módulo dice, cada problema es una oportunidad disfrazada. Al aprender a analizarlo y tomar decisiones sabias, transformamos los desafíos en el camino hacia el éxito, ¿eh? Y entonces los problemas no hay que verlos de manera negativa, sino como una oportunidad que sea disfrazado de problema o que nosotros le hemos llamado problema, ¿no? Y hay que entender, ¿no? Yo siempre se los menciono, ¿no? Cuál es tu definición de problema? ¿Alguno de ustedes que me quiera decir cuál es su definición de problema? ¿Cómo defines el concepto problema? A ver, quién me aporta algo, por favor? Los quiero muy, muy participativos. ¿Quién me aporta cuál es su definición de problema? ¿Qué es un problema? Problema, bueno, hola, buenas noches. Hola, hola. Para mí un problema sería una situación caótica, ¿Sí? la cual se tienen que aplicar medidas
para, bueno, llevar a buenos términos. Y no siempre un problema o un conflicto tiene que ser malo, ¿no? A veces surgen cosas buenas de esa situación. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Pues de todos los problemas debe surgir algo bueno, ¿eh? ¿Alguien más que me defina lo que es un problema, porfa? Buenas noches. Hola, Ivonne. Eh, un problema puede ser una dificultad, un obstáculo o algo que se presenta y que requiere una solución. Sí, sí, muy bien, Ivonne. Y seguramente ustedes se enfrentan a muchos problemas todos los días, ¿verdad? Yo les voy a dar mi definición de problema. Problema es la diferencia que hay entre lo que es y lo que debería ser. Ese es un problema. La diferencia entre lo que es y lo que debería ser. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es mis colaboradores llegan tarde o ciertos colaboradores siempre llegan tarde. Eso es lo que es. ¿Qué es lo que debería ser? Que nadie llegue tarde. ¿Qué significa esa diferencia? Pues que hay un problema, ¿sí? Entonces, problema es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Y entonces nosotros, a la hora de analizar y solucionar problemas, lo que tenemos que lograr es llevar disminuir la brecha entre lo que es y entre lo que debería ser. Una de mis enfermeras no hace bien la venopunción. Ese es lo que es ahora, no hace bien la venopunción. ¿Qué es lo que debería hacer? Que la haga bien. Hay una diferencia que la llamamos problema. ¿Vale? Entonces, en este módulo vamos a ir poco a poco disminuyendo la brecha entre lo que es y lo que debería ser. ¿Sale? En esta semana vemos entonces los fundamentos del análisis de problemas, ¿no? En el primer subtema veremos identificación y definición de problemas. En este subtema, ustedes, como líderes de enfermería, van a explorar el primer paso crucial para resolver cualquier desafío. Detectar, porque el primer desafío es detectarlo, ¿eh? Si no lo detectas a tiempo, y lo vamos a ir viendo, un problema puede derivarse, puede hacer una bola de nieve, ¿no? Y ustedes seguramente tendrán algunos muy buenos ejemplos de esto. Cuando no se detecta un problema o los síntomas de un problema, pues esto puede derivar en algo mucho más grande, ¿no? Entonces, detectar y definir el problema con precisión. Un diagnóstico correcto es tan vital en la gestión de equipos como la atención al paciente. ¿Sale? Porque un problema, pues es esa diferencia entre lo que es y lo que debería ser, y ahí tendríamos que hacer un diagnóstico muy importante para ir reduciendo esta brecha. ¿Sí? Ahora, hay que entender que problema y conflicto tampoco es lo mismo. Los problemas surgen entre cosas. Por ejemplo, se descompuso la impresora, es un problema. El elevador no sirve, es un problema. Y un conflicto se da entre personas, ¿sí? Dos colaboradores de mi área están peleados y no se hablan. Hay un conflicto. La colaboradora de otra área se hizo amante del esposo de mi colaboradora. Hay un conflicto, ¿sí? Entonces, vamos diferenciando. Problema es con cosas, conflicto es entre personas. ¿Sale? Entonces, es muy importante entonces que hagamos estas diferenciaciones y este diagnóstico. Detección de problemas, reconocimiento de síntomas y señales de una situación que requiere atención. Esta diferencia de la que hablaba hace un rato entre lo que es y debería ser es una situación que requiere atención. ¿Sí? El disminuir esa brecha es una situación que requiere atención. Lo primero que vamos a hacer es la detección de problemas. Hay que detectarlo. ¿Y qué es eso? Pues es el proceso de reconocer las señales de que algo no está funcionando como debería funcionar. ¿Sí? Y vayan ustedes poniéndolo en su cabeza cuáles son esas situaciones a las que ustedes se han enfrentado. A menudo un problema en la gestión de enfermería
no se presenta de forma obvia, sino que se manifiesta a través de sus síntomas. Es un poco como las enfermedades, ¿no? Y mira que haciendo un símil a lo que ustedes se dedican, que es a la salud, ustedes saben que hay enfermedades que no se presentan de forma obvia, sino que se manifiestan a través de sus síntomas. Bueno, los problemas también son igual que las enfermedades, que si no se reconocen, si no se detectan, si no se atienden a tiempo, bueno, una enfermedad ustedes ya saben qué pasa, un problema igual, ¿sí? Estos síntomas que puede presentar la situación son indicadores superficiales que nos están alertando sobre una situación subyacente que requiere o necesita de nuestra atención. Pero para eso necesitamos estar de ojos abiertos y oídos abiertos para estar viendo, analizando. Ustedes son los expertos en el área. Ustedes son los que tienen las habilidades, los conocimientos, la experiencia, ¿verdad? Para poder detectar síntomas de que algo no está bien, de que algo no está marchando bien. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ir viendo qué hacemos cuando empezamos a notar esos síntomas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de síntomas de problemas en el entorno de la enfermería? Por ejemplo, un aumento de queja de pacientes es un síntoma de que al personal le falta capacitación o comunicación eficaz o alguna situación. Hay un síntoma ahí. Otro ejemplo, incremento en la rotación del personal. Casi eso no se da en nuestros hospitales, ¿verdad? Casi no hay rotación. Entonces, porque el incremento en la rotación, pues es un síntoma de que algo no está bien, de que algo requiere atención. Un alto índice de renuncias o traslados puede indicar un ambiente, quizás un ambiente de trabajo tóxico, la falta de reconocimiento, salarios no competitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro síntoma podría ser errores recurrentes en la administración de medicamentos. Este síntoma podría señalar una falta de estandarización en protocolos, que el personal esté agotado, que no hay sistemas de verificación adecuados, etcétera. Otro ejemplo de síntoma es la disminución de la moral del equipo, ¿no? Es decir, mi equipo de trabajo es apático, está desanimado, sin ganas, ¿no? Todo esto pueden ser señales de una carga de trabajo excesiva o que tu liderazgo no es bueno, no hay claridad, no hay buena comunicación o existen conflictos no resueltos entre ellos, ¿sí? Todos estos son síntomas de que hay problemas o que hay situaciones que requieren atención y que tú como líder no puedes dejar pasar por alto ni dejar que crezca ni se desarrolle. Detectar estos síntomas a tiempo, decíamos hace rato, como las enfermedades, permite a los líderes de enfermería actuar de manera proactiva en lugar de manera reactiva. Es decir, ¿qué significa ser proactivo? Ser proactivo significa anticiparte a hacer las cosas antes de que sucedan, ¿sí? Hacer las cosas antes de que te pidan o te exijan hacerlas, que te adelantes, pues, ¿no? Que estés viendo más allá de lo que los demás están viendo. Eso significa ser proactivo. No que seas acomedido, ni que buena onda, no, es que te adelantes a. ¿Sí? Por eso los líderes de enfermería para resolver situaciones que requieren atención deben ser proactivos, es decir, adelantarse antes de que se haga un problema de verdad. Y no ser reactivos, es decir, ya tengo el problema encima y ahora a ver cómo le hago, ¿no? A ver a quién regaño o a ver a quién le echo la culpa, ¿no? Eso no puede ser de un líder de un Hospital Ángeles, eso es una realidad, ¿eh? Entonces, los líderes deben de actuar de manera proactiva, evitando que los problemas escalen y afecten la calidad de la atención y el bienestar del personal. La calidad de la atención a los pacientes y el bienestar de nuestros colaboradores, ¿eh? Tienen que ir en la misma vía, ¿no? Porque si yo me enfoco únicamente a los pacientes y dejo de lado a los colaboradores, pues es algo que va a generar en un problema sí o sí.
Tanto los pacientes como los colaboradores tienen la misma importancia. Tanto tienen que estar bien unos como tienen que estar bien otros. Y tú como líder del grupo tienes que velar porque el bienestar y la calidad de la atención al paciente y el bienestar y la calidad para tu personal pues estén al mismo nivel, ¿no? Al desarrollar una mentalidad de observación continua y escucha activa, los líderes pueden identificar estas señales tempranas y comenzar el proceso de análisis y definición del problema, ¿sí? Porque hay dos tipos de definición: definir qué significa problema y definir el problema en sí, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy en consideración. Análisis del problema, descomposición de la situación, ¿sí? Finalmente, un problema es una situación que para que yo la pueda comprender, la tengo que descomponer. Una vez que se han detectado los síntomas, el siguiente paso crítico es el análisis del propio problema. Este proceso va más allá de simplemente observarlo y se enfoca en descomponer la situación en sus componentes para comprender a fondo sus causas, sus efectos y el contexto en el que está ocurriendo. ¿Sí? Porque no hay dos problemas iguales. Nunca en este mundo, en este planeta, en esta vida, no hay dos problemas iguales. Por ejemplo, si tú tienes dos hijos y los dos reprobaron matemáticas, pues el problema no es el mismo. Uno lo reprobó por una razón y el otro lo reprobó por otra razón totalmente diferente. ¿Sí? Los componentes que te van a ayudar a comprender por qué uno reprobó y por qué otro reprobó, cuáles fueron las causas de fondo, los efectos y el contexto, pues te vas a dar cuenta que aunque los dos son tus hijos y los dos reprobaron matemáticas, los problemas se resolverán y se entenderán de manera diferente. Nada más ni nada menos por el simple hecho de que son dos personas diferentes, ¿no? Esta descomposición, pues, es un proceso de indagación profunda que ayuda a los líderes a pasar de la superficie a la raíz del problema. Sí, tenemos que encontrar la raíz del problema, porque si nosotros nos enfocamos a resolver los problemas así superficialmente, por encimita, ese problema nunca se va a resolver. No sé si a ti te ha pasado que ha habido problemas, tú crees que ya se resolvió y el problema vuelve, el problema regresa, ¿no? Y el famoso, híjole, ¿qué crees? Otra vez pasó, ¿no? Otra vez no sucedió. ¿Por qué pasa eso? Pues porque no se encontró la raíz del problema, sino se tomó de manera superficial nada más, ¿no? Eh, Identificación de las causas. El análisis va a iniciar con una pregunta clave y es muy sencilla. ¿Por qué demonios está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Sí? Y el por qué o el responder el por qué en muchas ocasiones no es tan fácil de detectar, porque a lo mejor el por qué tú lo ves en la parte superficial, cuando el por qué en la realidad está mucho más en el fondo. Es fundamental diferenciar entre los síntomas, lo que se ve, y las causas, lo que lo provoca. Una herramienta muy útil es la técnica de los 5 porqués, que consiste en preguntar por qué repetidamente para llegar a la causa raíz. Y esto es muy importante, ¿eh? Llegar a la causa raíz, porque cuando no se llega a la causa raíz, el problema vuelve a surgir. Si a tú y tu hijo que reproba matemáticas, pues le das sus chorejazos y lo regañas y lo dejas sin el celular y lo pones a estudiar todas las tardes, pues tú crees que el problema ya está resuelto. Cuando llega el siguiente examen lo vuelve a reprobar. Y entonces tú dices, es que no entiendes, ya te lo dije. Bueno, en realidad la que o el que no entiende eres tú, porque no fuiste al fondo de la causa raíz del problema. ¿Vale? Síntoma, ¿no? Primero fue identificar la causa, el síntoma. Aumento, por ejemplo, aumento de errores en la medicación. Primer, ¿por qué? ¿Por qué hay errores en el aumento de errores en la medicación? Es la primera respuesta y que es la más superficial, porque el personal está apurado y tiene mucho trabajo, ¿no?
está apurado y va corriendo para arriba y para abajo y esa es la razón por la que hay muchos errores en la medicación. Esa es la respuesta al problema superficial. Pero si tú te vuelves a preguntar, oye, ¿y por qué el personal está apurado? Ah, porque la carga de trabajo es muy alta. Entonces, como todos tienen mucho trabajo, no les alcanza el día, pues todos andan corriendo y pues obviamente van a cometer errores, ¿no? Ah, pero si te sigues preguntando, oye, ¿y por qué hay alta carga de trabajo en el personal? Ah, pues porque hay poco personal en el turno. Y entonces eso hace que haya mucha carga, que el personal está apurado y que entonces haya errores en la medicación. Oye, ¿y por qué hay poco personal en el turno? Ah, pues porque hay poco presupuesto y es limitado. Entonces, pues no podemos pagarle a más personal, ¿no? Y entonces, pues con los que tenemos nos tenemos que aguantar. Ah, ok. Oye, ¿y por qué no hay presupuesto? ¿Por qué hay presupuesto limitado? ¿Por qué no hay lana, pues? Ah, pues porque la administración prioriza en otras áreas, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos viendo cómo vamos encontrando con la descomposición de la situación a través de una herramienta que se llama los 5 porqués, la raíz del problema. Ahora, determinamos los efectos. También es vital entender el impacto del problema. Los efectos son la consecuencia directa e indirecta que surge de la situación. Debemos analizar los efectos para que nos ayude a cuantificar la gravedad del problema, ¿no? Entonces, siempre que haya un problema, tú piensa qué efectos tiene, en qué me va a afectar, ¿sí? Y una vez que identifiques la gravedad de la afectación, pues vas a entender la magnitud del problema y te vas a dar a la tarea de resolverlo, ¿no? En el caso de los 5, ¿por qué? Pues ya sabemos que los errores de medicación no es porque el personal está apurado, sino porque la administración prioriza el recurso a otras áreas y eso nos tiene como nos tiene, ¿no? Entonces necesitamos ir desde la administración a que pues también priorice nuestra área, ¿no? En la determinación de efectos podría ser efecto de alta carga de trabajo. ¿Cuál es el efecto de que tu personal tenga alta carga de trabajo? Bueno, el efecto podría ser agotamiento, aumento de estrés, disminución de la calidad en la atención, baja moral, potencial en riesgo para la seguridad del paciente, todos estos efectos. ¿Te parece que este efecto es grave? Pues sí, ¿no? Pues si ponemos en riesgo la seguridad del paciente por la carga de trabajo y todos sus efectos, pues es un problema que tienes que resolver sí o sí. Ya, es prioritario en este caso, ¿no? Por el efecto que este tiene. Ahora, el tercero, hay que comprender el contexto, por qué se da en las condiciones en las que se da. Finalmente, el contexto es el entorno en el que se desarrolla el problema. Incluye factores como la cultura del hospital, las políticas internas, los recursos disponibles y las relaciones entre los equipos, entre otras, ¿no? Comprender el contexto en el que se da el problema, pues es crucial para encontrar una solución que sea viable y sostenible dentro de la realidad. ¿Sí? No dentro de mi imaginación, no dentro del que a mí me gustaría, yo quisiera, no. Hay que encontrar una solución que sea viable y sostenible en el tiempo, ¿sí? Pero que esté dentro de la realidad. Porque si no, entonces yo empiezo a alucinar cosas que no son reales. Y además, esta parte es importantísima porque aparte de que sea viable la solución, tiene que ser sostenible en el tiempo, es decir, debe ser duradera, porque si no, entonces nos convertimos en apagafuegos, ¿no? Porque como no es sostenible mi solución en el tiempo, pues a cada rato se vuelve a encender y se vuelve a encender y se vuelve a encender. Oye, ya que te la den de bombero, porque de enfermería, pues como que no va, ¿ah? Eres el apagafuegos. ¿Por qué? Porque tu solución quizás fue viable, pero no sostenible en el tiempo. Por ejemplo, una solución que funcionaría en un hospital privado de lujo podría no ser aplicable a un hospital público con recursos limitados. ¿Sí? Bueno, aquí hasta en hospitales hacemos la diferenciación, ¿no?
A lo mejor, fíjate, aquí habla de un hospital privado de lujo y contra un hospital público con recursos limitados. Pero yo podría decirles, pues entre los mismos hospitales del grupo, un mismo problema tendría que resolverse de diferentes maneras. No es lo mismo un problema en el Hospital Ángeles Pedregal que a lo mejor en el Hospital Ángeles Lindavista, ¿no? Es el mismo problema, pero las circunstancias, el contexto, una serie de cosas son diferentes y no podríamos aplicarlas de misma manera, ¿no? Quedan 10 minutos de este momento. Acuérdense, cuando se apague, nos volvemos a conectar. Formulación del problema. Aquí hay que redactar el problema de manera clara, concisa, que queremos resolver, ¿sí? Porque si no lo redactamos de manera clara, de manera concisa, los demás no van a entender qué problema es ni cómo se puede resolver. Después de analizar a fondo el problema, el siguiente paso es formularlo. La formulación del problema es el acto de redactar una declaración clara, concisa, que defina el problema a resolver. Esta declaración debe ser el resultado del análisis previo, encapsulando las causas, los efectos y el contexto en una sola frase o en un solo párrafo. No solo es describir el síntoma, sino identificar la necesidad o la brecha que debe ser abordada. ¿De acuerdo? Características de una declaración de problema efectiva. Primero, para que una declaración o una redacción de problema sea efectiva, debe estar enfocada y debe ser específica. ¿Qué significa esto? Evitar generalidades, ¿no? En lugar de decir, hay problemas en el equipo, una buena formulación sería, la falta de comunicación durante el cambio del turno está causando errores en la transferencia de información clínica, lo que incrementa el riesgo de eventos adversos para el paciente. ¿Sí? Porque si tú dices, hay problemas en el equipo, pues qué padre, ¿no? Pues ahí resuélvelos, quién sabe qué será. Pero cuando somos enfocados y somos específicos a la hora de redactar el problema, entonces sabemos claramente de qué se trata y damos ideas para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo decimos? En lugar de hay problemas en el equipo, vamos a decir, oigan, la falta de comunicación durante el cambio de turno está causando errores en la transferencia de información clínica. Esto nos está incrementando el riesgo de eventos adversos para nuestro paciente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Es algo muy, muy concreto. ¿Sale? Dos, basada en datos. Una buena declaración de problemas se apoya en evidencias, no en supuestos. En evidencias, incluir métricas o datos ayuda a cuantificar la magnitud del problema. Por ejemplo, el 25% de los errores de medicación en el último trimestre se atribuye a la falta de un protocolo estandarizado de doble verificación. Sí, es decir, yo para resolver este problema, yo me voy a documentar con datos reales. ¿Verdad? Y voy a decir, a ver, del 100% de las aplicaciones de medicamento, ¿cuántos están fallando? Está fallando el 25% con datos reales. Sí, oye, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Exactamente del último trimestre. ¿Y por qué crees tú que esté fallando este 25%? Es que no hay un protocolo estandarizado de doble verificación. Ok, ya te hiciste de todos esos datos, de toda esa información. Ahora puedes decirlo basado en datos. El 25% de los errores de medicación en el último trimestre se atribuyen a la falta de protocolos estandarizados de doble verificación. Queda clarísimo, no hay lugar a dudas de cuál es nuestro problema, en qué, y esta parte de basada en datos, pues nos da todavía mejor idea del impacto que va a tener esto en un futuro si no lo arreglamos, ¿no? La tercera sería orientada a la acción, ¿sí? La declaración debe ser el punto de partida para la búsqueda de una solución.
Debe ser lo suficientemente clara para que todos los miembros del equipo entiendan lo que necesitan resolver. ¿No? No vas a llegar a regañar a todos. Oigan, es que no es posible, hay errores en la medicación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a creer que no sepan? Necesito que lo arreglen. Primero, pues estás iracundo. Segundo, no te entiende ni lo que te estás diciendo. Tercero, el que sí lo hizo bien dice, pues no entiendo por qué me regañas y yo lo he hecho creo que bien, ¿no? Entonces, pues no entendemos nada, ¿no? Entonces, todo se vuelve caótico. Como decía su compañera hace un rato, un problema es un caos, pues sí. Cuando no sé, cuando no sé redactar, formular, declarar de manera clara un proceso, un problema, perdón, pues sí se vuelve caótico el asunto, ¿no? A diferencia que de manera tranquila, de manera ordenada, digan, a ver muchachos, el 25% de los del 100%, el 25% de los errores de medicación en el último trimestre se atribuyen a una falta de protocolo estandarizado de doble verificación o a la aplicación. A lo mejor sí lo existe, pero no lo aplican, ¿sí? Entonces, quiero pedirle a ese 20, por favor, tenemos que reducir ese 25% a cero, porque la salud de nuestro paciente es primero, ¿sí? Entonces, aquí declaras que hay en tu problema redactado, lo que tú estás diciendo es que quieres una solución. Y esto nos da un punto de partida muy importante para poder resolverlo, ¿no? Tenemos números, tenemos datos, tenemos contexto que nos ayuda a poder resolver el problema, ¿no? No queremos agravarlo. Desgraciadamente y tristemente, muchos problemas que se surgen, ¿no? En lugar de resolverlos, los enredamos más, los hacemos más grandes. No estamos, como seguramente han tomado algunos cursos, ¿va? No estamos enfocados a resultados o no estamos enfocados a resolver. Sí, y entonces lo único que hacemos es enredar todo y generar no uno, sino dos, tres, cuatro problemas más. Y entonces tenemos que orientarnos a la acción, a la búsqueda de una solución y de lo que necesitamos resolver ciertamente. Un ejemplo práctico, síntoma, el personal de enfermería se queja de estar agotado. Análisis del problema, causas y efectos. Causa. ¿Qué causa que el personal de enfermería se queje de estar agotado? Carga de trabajo excesiva debido a la escasez de personal y un sistema de asignación de pacientes ineficiente. Unos tienen más, otros tienen menos. Uno hasta no tiene ninguno, imagínate. ¿Cuál es el efecto de esta causa? Disminución en la moral del equipo, aumento de errores y mayor rotación de personal, afectando la calidad de la atención. Sí, entonces, pues el efecto me parece que es grave, ¿no? Primero, el personal está disminuido moralmente hablando. Puede haber aumento de errores y puede haber mayor rotación de personal, lo que va a afectar la calidad de atención en los pacientes de mi turno, de mi área, de mi hospital. Formulación del problema. Aquí vamos a ver nosotros un problema ya redactado, ya formulado. ¿Y cómo sería este? Diría, el sistema de asignación de personal actual no distribuye equitativamente la carga de trabajo, lo que ha llevado a una reducción del 15% en la moral del equipo y un aumento del 10% en la rotación de enfermeras en el último semestre, afectando directamente la seguridad del paciente. Ahí en esta formulación nosotros ya integramos causas, efectos, mediciones, todo para que el problema quede perfectamente claro y podamos buscar una solución concisa. Está a punto de terminar la sesión, a ver si me da tiempo de leer esta última parte. Esta formulación no solo describe el problema, sino que también lo cuantifica y lo vincula a las consecuencias directas. Una vez que el problema está bien formulado, el equipo de líderes de enfermería puede proceder a buscar soluciones de manera más estratégica y efectiva. Es el puente entre el diagnóstico y la acción. ¿Sale? Entonces, hay que tener en consideración cómo formulamos el
problema. Es una parte muy, muy importante que ustedes deben de tomar en consideración, por favor.